en la iglesia. Dice así la bendita palabra de Dios: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga su palabra, hermano. Toma asiento. Hemos orado por la palabra de Dios también. Los problemas en la iglesia. Mira, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios. La iglesia es la obra de Dios, ¿correcto? La obra de Dios es la iglesia. El Señor, hermano, determinó desde antes de la fundación del mundo salvar a un grupo de personas que se llama la iglesia. Esa es la obra de Dios, es la iglesia. Ahora, la iglesia, hermano, ha sido salvado por Cristo. Cristo derramó su sangre, Cristo murió por su iglesia, derramó su sangre por su iglesia. La iglesia es salva. La iglesia, hermano, tiene la salvación asegurada. Dice la palabra: el día que oíste el evangelio de tu salvación, el día que escuchaste el evangelio de tu salvación, cuando eras pecador, escuchaste el evangelio, el día de tu salvación, ese día que recibiste el mensaje de salvación, ese día que recibiste el mensaje de salvación, ese día, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de redención. Y el Espíritu Santo es la garantía de que tú eres hijo y eres salvo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces Cristo hizo esa obra. Pero la iglesia de Cristo, mientras estemos acá en la tierra, en este cuerpo de carne y hueso, la iglesia no es perfecta. Estamos en proceso de perfección, estamos en camino de perfección. Y cada día, hermano, somos más perfectos que ayer, más perfectos que anteayer. O sea, cada día tenemos que crecer, madurar y avanzar. Para eso Cristo nos ha salvado, para nosotros parecernos más a Cristo, para que tú te parezcas más a Cristo. ¿En qué? ¿En su nariz, en su oreja? No, en su carácter, para que te parezcas al carácter de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Usted tiene que saber que Dios lo ha salvado, claro, darle vida eterna, pero ¿para qué? Para que en esta tierra usted se parezca al carácter de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y los pecadores lo vean a usted y digan: oh, gloria a Dios, en verdad, Dios ha hecho una obra en este fulano, en esta fulana, porque este era un terrible, pero ahora ha cambiado. ¿Qué pasó? Recibí a Cristo, Cristo me salvó, gloria a Cristo. Entonces la gente va a alabar a Dios, hermano. Va a reconocer que acá hay un milagro de Dios. Por eso, tú como cristiano tienes que crecer. Pero ¿qué pasa? Hay cristianos que son carnales, hay cristianos, como dice la Biblia, niños en Cristo. Y el cristiano carnal, el cristiano niño en Cristo, hermano, es un dolor de cabeza, es un problema. Y hace problemas en la iglesia, hace problemas en la congregación. Esa es la gran verdad, esa es la gran realidad. Ningún pastor que me escucha, ni hermano que me escucha, puede negar esto. No podemos hacernos de la vista gorda. ¿Hay cristianos problemáticos? Sí. ¿Hay cristianos carnales? Sí. ¿Hay cristianos que hacen problemas? Sí. ¿Hay cristianos que dan mal testimonio? Sí. Gloria a Dios, hermano. ¿Vamos a negar eso? ¿Vamos a tapar eso? No, hermano. La gente que no tiene a Dios, los congresistas, ministros, jueces, fiscales corruptos, se apañan entre ellos. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Se apañan entre ellos. Alaba a Dios, hermano. Entonces, pero nosotros no podemos apañarnos entre nosotros, hermano. No podemos hacernos de la vista gorda. David cayó y Dios lo tapó. Tapó el pecado de David. No, Dios sacó su pecado públicamente. Gloria a Dios, hermano. Entonces es una gran verdad que no podemos negar. Ahora, cuando decimos problemas en la iglesia, decimos en la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo es una sola. No, Cristo no tiene 50, 100 iglesias. La iglesia de Cristo es una sola. Gloria a Dios, hermano. Cristo no viene por una religión, Cristo viene por vidas que han sido libertadas, salvadas por Dios. Por eso, los creyentes
que son parte de la iglesia de Cristo, pero que estén en diferentes iglesias locales terrenales acá, hermano, ellos no son perfectos. Ellos están creciendo en camino a la perfección. Pero hay algunos, hermanos, que se quedan atrás, se quedan raquíticos y contristan al Espíritu Santo y hacen las cosas mal. Entonces, por eso hay problemas en la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Ahora, los problemas de la iglesia de Cristo, hermano, es para solucionarlo según el criterio de la palabra de Dios. Aleluya. Acá no puede meterse el sentimentalismo, el amiguismo, ¿no? No, pero él es mi amigo, él es mi hermano, con él yo me llevo bien, no. No, hermano, acá tenemos que solucionar, arreglar las situaciones con la palabra de Dios. Aféctese quien se afecte, grite quien grite, tenemos que corregir las cosas que son deficientes. ¿Por qué? Porque no es mi obra, no es tu obra, es la obra de Dios, hermano. Y Dios te va a demandar a ti si te haces de la vista gorda, y Dios me va a demandar a mí también si me hago de la vista gorda. Porque esta obra no es tuya ni mía, es de Dios. Somos administradores, colaboradores de la obra de Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Incluso los mismos pastores, hermano, se equivocan. Un pastor que se equivoca pide perdón y sigue adelante. Gloria a Dios, hermano. Pero hay pastores que no se equivocan, sino están en rebeldía contra Dios. O sea, hay pastores que hacen problemas también. Y problemas graves. Por ejemplo, un pastor que cae en adulterio, ¿es problema o no es problema? Es un problema grave. Pastor que cae en adulterio, hermano, ha hecho un problema terrible. Y ese pastor, según la Biblia, ya no puede ser pastor, ya está eliminado del cuerpo pastoral. Ya está eliminado. Por más ayunos que haga, por más cerro, monte que se vaya, porque ahora hay una moda que están yendo al monte, hermano, no sé para qué se irán tan lejos teniendo iglesia, casa, no tiene sentido. Lo ven algo místico allá. Pastor que cae en adulterio hace un problema terrible, escandaloso, destroza el cuerpo pastoral. Ese pastor está eliminado. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. La Biblia dice que el pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Pastor que cae en adulterio, hermano, ya no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque ya es reprensible. Ya, ¿con qué autoridad va a hablar? Hermano, no caiga en adulterio. Si él mismo cayó en adulterio y encima lo tapó, no confesó, lo tapó. O por más que confiese, pastor que cae en adulterio, dice la Biblia, eliminado. Ya no es irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer. Gloria a Dios, hermano. Este mensaje no le gusta a los pastores que han caído y siguen predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no están arrepentidos. Pastor que no está arrepentido, manda a rodar esta palabra y él sigue siendo el pastor. Ese es un rebelde. Por eso, los hermanos que están congregando con un pastor que cayó en adulterio y sigue de pastor, están al frente de un rebelde. Y si este pastor continúa así, en rebeldía contra Dios, está dando testimonio que no es hijo de Dios, que es un hijo del diablo, que nunca se convirtió. Porque que se convierta a Cristo, el Espíritu Santo lo redarguye y se arrepiente, hermano. Dice la Biblia, vayamos a la Biblia rápidamente, hermano. Proverbios capítulo 6, verso 32. Dice la Biblia que para ser pastor hay que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Ser fiel a su esposa. El hombre, el pastor que no ha sido fiel a su esposa no puede ser pastor, ya está eliminado. Y acá en Proverbios, hermano, el Espíritu Santo dice lo mismo. Dice así, 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es un sonso, corrompe su alma, el que tal hace, 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta, su vergüenza nunca será borrada. Por eso ya no es irreprensible. Pastor que cae en adulterio lleva una mancha
que acá en la tierra, acá, no en el cielo, acá en la tierra, nunca le será borrada. ¿Quién lo dice, Héctor Rivera? La palabra de Dios. Por eso hay pastores que hacen problemas. Estos pastores que caen en adulterio y siguen siendo de pastores, son los que causan trastornos a la obra de Dios. Y los hermanos que no tienen conocimientos los engañan. Dice, el siervo de Dios. No es el siervo de Dios, hermano, es un rebelde. Y si no se arrepiente, no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, la palabra lo va a redarguir y se va a arrepentir. Pero esta gente, hermano, sigue ahí. Ahora, pastor que es recasado, usted congrega una iglesia donde su pastor es recasado, igualito es. Está eliminado el pastorado y es un rebelde. Usted no puede congregar con un rebelde. Usted está apañando al rebelde. Lo que usted tiene que decir, aconsejarle a su pastor, pastor, yo le aconsejo que usted no puede ser pastor. Usted es un hijo de Dios, pero no puede pastorar, no puede liderar. Porque la Biblia dice esto así, en Proverbios, en Corintios, el apóstol Pablo dice, si yo caigo, puedo ser eliminado del apostolado. El mismo apóstol Pablo decía, si yo caigo en adulterio, en fornicación, puedo ser eliminado del pastorado, del apostolado. Entonces, estos pastores, entre comillas, también hacen problemas. No solamente los creyentes. Hay pastores que hacen problemas. Pastores recasados, pastores que quedan en adulterio, hermano, hacen trastornos en la obra de Dios. Entonces, cuando un creyente se da cuenta que su pastor es un hombre que cayó en adulterio y ahora sigue de pastor, ese creyente tiene que tomar la decisión de salirse de esa iglesia. Si ama la palabra, si ama a Dios, tiene que salir de esa iglesia. ¿Por qué? Porque su líder es un desobediente pecador. ¿O no? Lo dice la palabra de Dios. Pero me cae bien, el pastor es chistoso, hace bromas, se comporta como payaso, hace bromas, el pastor es chistoso. Es mi amigo, comemos chaufita. Hermano, tú eres otro apañador, alcahuete, tú eres otro que no ama la palabra de Dios. Tú no puedes estar siguiendo a un hombre que ha caído en adulterio y sigue de pastor, o un recasado. Entonces, en la iglesia hay problemas, pero ¿vamos a irnos por los problemas? No, solamente hay causal para salir de una iglesia. ¿Cuál es la causal para salir de una iglesia? Cuando, hermano, el pastor es un adúltero. ¿Qué haces ahí? Sal de ahí, hermano, lánzate por la ventana, no estés al frente de un adúltero. Cuando el pastor ha caído en adulterio y ha vuelto al ministerio, eso es para salirse de esa congregación. Cuando el pastor es un recasado, esa es causal porque tú no puedes estar siguiendo, hermano, a un rebelde pecador. Son causales por las cuales usted puede salirse de una iglesia. Si usted ama a Dios y ama la palabra, lo hará. Pero si usted ama más a su líder, ama más a su hombre, a su líder, que a la palabra de Dios y a Dios, se quedará apañando al pecado. Y examínate, quizás ni cristiano eres. Porque, hermano, el que tiene el Espíritu Santo va a obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando el pastor dice, el que no diezma no entra al reino de los cielos, esa es causal para que te vayas de esa iglesia. Cuando el pastor dice, si no diezmas, te vas al infierno, eso es para que te salgas de esa iglesia. Cuando el pastor dice, yo escuché un pastor que dijo, los matrimonios que están planificando su familia, los matrimonios que están haciendo planificación familiar, no entran al reino de los cielos, se van al infierno. O sea, cuando usted escucha eso, es para que se vaya de esa congregación. ¿Por qué? Porque están pisoteando la doctrina fundamental. Cuando tu pastor pisotea la doctrina fundamental de la salvación y dice, si tú no haces esto, pierdes tu salvación, si no diezmas, pierdes tu salvación, como ese ejemplo, ¿qué haces en esa iglesia? Ese pastor está quebrantando la doctrina de la salvación, que es por gracia, no por obra. Gloria a Dios, hermano. O sea, cuando tu pastor quebranta doctrinas fundamentales, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, la deidad del Padre, el trino Dios, un solo Dios manifestado en tres personas, la salvación por gracia, por medio de la fe. Las doctrinas fundamentales
Si tu pastor pisotea eso poniendo obras, ¿qué haces en esa congregación? Sal de esa congregación, renuncia. Gloria a Dios, hermano. Pero por problemas, hermano, que no son doctrinas fundamentales, sino que son, hermano, doctrinas no fundamentales, que uno lo puede sobrellevar. Problemas de carácter de hermanos, uno lo puede sobrellevar. Y además, Dios nos dice que tienes que sobrellevar. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no puede irse de la iglesia. Una iglesia de sana doctrina. Una iglesia que enseña las verdades fundamentales de la sana doctrina. Donde su pastor no es un adúltero, recasado o ha caído en adulterio. Usted no puede irse así por así. Usted tiene que someterse a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no dice, hermanos de Corintios, váyanse. No dice eso. Hermanos de Romanos, váyanse. Pastor de la iglesia romano, cierra la iglesia. No dice el Espíritu Santo eso. Gloria a Dios, hermano. Porque iglesia perfecta no existe. Escuche, hermano que me escuchan, iglesia perfecta no existe. No hay. Todos tenemos errores, todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero si alguien cae en borrachera, hay que disciplinar. Si alguien cae en fornicación, hay que disciplinar. Si alguien cae en adulterio, hay que disciplinar. Gloria a Dios, hermano. La disciplina es parte de la doctrina cristiana. Cristo nos enseñó lo que es la disciplina. Hasta se puede llegar a expulsar. El apóstol Pablo expulsó no solamente a uno, expulsó a varios. ¿Pero por qué lo va a expulsar? Pobrecito, pobrecito. Se expulsa cuando es reincidente, descarado, sinvergüenza, mentiroso, miente y engaña, lo tapa y lo retapa y lo recontratapa. Y cuando salen testigos lo niega. No, mentira, falso pastor. No, mentira, falso pastor. Y al último sale a la luz su pecado. Y encima quiere 10,000 una oportunidad más. Ya. Cuando su pecado es reincidente, descarado, sinvergüenza, reincidente y lo tapa y miente, y es un trastorno para la iglesia, y la iglesia se afecta, hermano, a ese hombre, a esa persona hay que expulsarlo de la iglesia. No lo excomulgamos. ¿Quién somos nosotros para excomulgar, hermano? Que congregue en otra iglesia y allá que persevere, pero acá ya no, porque es un escándalo. Acá ha mentido, ha engañado, ha tapado, es un desastre acá. Entonces se le expulsa de la iglesia y que congregue en otra iglesia. Pero cuando vaya a otra iglesia, que le diga ese pastor, yo vengo acá, me han expulsado, me han disciplinado, y yo le exijo que me ponga en disciplina. Yo quiero pagar mi disciplina acá. Póngame en disciplina, me lo merezco. Tiene que decir eso. Porque si dice, pastor, yo soy la víctima, yo acá soy la víctima, soy un pobrecito, una ovejita, pastor, sigue con el mismo espíritu mentiroso del diablo. Quieren que lo reciban con bombos y platillos, como si nada hubiera pasado. Ese hombre no está arrepentido, hermano. Sea hombre, sea mujer, sea quien sea, no está arrepentido. Y el pastor que está allá, lo pueden engañar, ¿correcto? Los pastores que están por allá lo pueden engañar. Pero cuando el pastor tiene el conocimiento y tiene el testimonio, ya tiene que actuar de acuerdo a la Biblia. No decir pobrecito, no, acá te vamos a dar amor, allá no hay amor, te vamos a dar amor. No, pastor, no seas apañador. Sométete a la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque, hermano, tenemos que someternos a la Escritura. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. O sea, los creyentes no pueden irse de una iglesia así por así. Porque hay orden en la iglesia. Primeramente el pastor que se someta a la palabra, ¿correcto? El pastor primero que se somete a la palabra. Y todos ustedes también se someten a la palabra. Problemas de carácter va a haber. Situaciones vamos a tener. Pero esta es la obra de Dios. Y Dios nos ha dicho que congreguemos y sobrellevemos las cargas, los defectos de los unos a los
otro. Gloria a Dios, hermano. Palma para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, vayamos a Romanos rápidamente. Capítulo 6, verso 20. Dice así, no, 6, 11. Romanos. Rápidamente. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice acá el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, mire, en la iglesia de Romanos había muchos problemas. En la iglesia de Romanos había muchos problemas, ¿correcto? Acá el apóstol Pablo está reclamando ¿qué cosa? Que algunos hermanos, algunos creyentes de la iglesia que estaba en Roma eran carnales y el pecado estaba controlando sus vidas. O sea, habían creyentes en Roma, hijos de Dios, que estaban dejándose controlar por el pecado. Y el apóstol Pablo los reprende, le dice, el pecado que no reine sobre ustedes. Ustedes están bajo la gracia, no bajo la ley. La ley era débil, la ley no tenía fuerza para el pecado, pero ustedes están bajo la gracia, tienen el Espíritu Santo, no tienen que reinar el pecado. ¿Cuál es el problema? Que eran carnales y estaban pecando. El apóstol Pablo está reconociendo que estos creyentes eran pecadores, pero le dice que no reina, no tiene que reinar, pues ustedes están bajo la gracia. Y el apóstol Pablo los corrige. Y eso traía problemas, hermano. El testimonio, el mal testimonio. Ahora vayamos al capítulo 12 rápidamente. Dice así, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Este era otro problema que había en estas congregaciones, eran altivos, creyentes, miren, creyentes altivos. Cristo dijo, yo soy humilde, yo soy manso y humilde, ¿correcto? Amén. Pero habían cristianos altivos, orgullosos, soberbios. No me junto con fulano porque él tiene carrera, tiene profesión. No, yo me junto con los empresarios, yo me junto con los hermanos que tienen dinero, o con los hermanos que han estudiado. Ese problema se metió en esta iglesia también. Altivos. Tienen que ser humildes, dice. No te creas sabio en tu propia opinión, que yo opino, yo creo. No, hermano, sométete a la Biblia, no, que yo opino, yo creo, a mí me parece que yo... No, tú nada, yo nada. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermano. Si cualquier criterio tienes tú, que tenga principios bíblicos, que se someta a la palabra de Dios. No te creas sabio en tu propia opinión. Yo creo y opino. No, acá nadie cree ni opine. Nos sometemos a la palabra de Dios. No pagues a nadie mal por mal, no seas vengativo. ¿Qué pasaba? Habían hermanos que se vengaban de otros hermanos. Mire, ¿por qué? Porque están en la carne. Se vengaban, hermano. No os venguéis vosotros mismos. Dios dice, mire la venganza. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. No te vengues. Hermanos vengativos. Qué terrible, ¿no? ¿Acá hay vengativos? No creo, ¿no? O sea que somos un poquito mejor que los romanos. Gloria a Dios. Y mire el problema que había en la iglesia de Roma también. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, y la espada era para matar. Entonces, estos creyentes también no se querían someter a las autoridades, hermano. Ese es otro problema, mal testimonio. ¿Quién era el gobernante acá cuando Pablo escribe? ¿Quién era? Nerón. ¿Quién es mejor? ¿Castillo o Nerón? ¿Dina Boluarte o Nerón? ¿Alan García o Nerón? ¿Quién es mejor? No va a decir Nerón, por mano.
Nerón era, ¿por qué creen que a los perros le ponen Nerón? ¿Usted ha visto a un niño que le llamen Nerón? No, ese nombre es para los perros, hermano. Nerón era un pecador malvado, cruel, sádico, endemoniado. ¿Ya? Y Nerón persiguió a la iglesia y mataba a cristianos. Todos los días mataba a cristianos. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Sométete a Nerón. Sométete a la autoridad de Nerón. Gloria a Dios, hermano. Por eso, qué mal testimonio es que creyentes peleen por su líder político. Yo he escuchado creyentes que tienen su partido político, su líder, y hay hermanos que odian a Fujimori. Hay hermanos que odian a Keiko, odian a Alan, odian a Toledo, hermanos, otros, y hay hermanos que pelean por sus líderes políticos. En las redes sociales se ve. Eso es dar mal testimonio. El apóstol Pablo dice, no hagan eso, no se metan en esas cosas. No, pero Nerón es diablo. Sométete a Nerón, Dios lo ha puesto. Gloria a Dios, hermano. ¿Y usted cree que ellos no peleaban por esto, hermano? Otros decían, no, Nerón hay que obedecer. ¿Cómo vas a obedecer a Nerón si él se está matando cristianos? ¿Qué pasa contigo? No, pero Dios lo ha puesto, decía otro, ¿no? El cristiano que obedecía a Dios decía, pero Dios ha puesto a Nerón. ¿Cómo vas a apoyar a Nerón? Tú eres un traidor, ¿no ves que está matando cristianos? Y eso traía problemas en la iglesia. Qué buen testimonio, ¿no? No, qué mal testimonio. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de la iglesia y cerramos la iglesia? No. Pablo dice, sométanse a Nerón. Pablo está corrigiendo. Eso es lo que hacemos nosotros. Corregir. Entonces, llegamos a otro punto, en el capítulo 14, al débil en la fe. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor esté en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Gloria a Dios, hermano. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convertido en su propia mente. Este es otro problema. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Cuál es el otro problema que dice la iglesia? Que habían algunos que eran débiles en la fe y decían comer chancho es pecado. Hay que guardar día sábado, no tiene que ser el domingo. Pecado. Tienen que circuncidarse los hombres, si no, es pecado. Entonces, ellos creían eso, y los que tenían conocimiento de Dios decían, no es pecado, no es pecado, no es pecado. Ya había una pelea y una batalla, ¿no? El que tenía conocimiento menospreciaba, humillaba al que no tenía conocimiento, el débil acusaba de carnal, de mundano al que tenía el conocimiento. Ya eso pasó en esta iglesia. ¿Ya? ¿Cómo estaría el apóstol Pablo, hermano? ¿Cómo estaría el apóstol Pablo con todos estos problemas, no? Su cabeza. Pablo dice, estos son niños, hacen problemas. Porque el Espíritu Santo lo habla bien. Porque, hermano, un niño es inmaduro. Un niño no aporta, el niño es una carga. Mientras es niño, ¿correcto? El niño hay que darle de comida en la boca, y a veces no quiere comer, y quiere a veces, si le puede caramelo, olvídate, ya no va a comer nada, puro caramelo. El niño cuando hace sus necesidades fisiológicas, hay que cambiar el pañal, y hay que lavarle, ¿correcto? Hay que lavarle, hay que bañarlo, porque es niño. Hace su berrinche, quiero, es engreído. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes son como niños, ustedes hacen su berrinche, ustedes son una carga, todavía no crecen, hay que darle su comida, hay que limpiarlo.
O sea, el Espíritu Santo es una buena comparación, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Entonces, estaban peleando por estas cosas, hermano. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Escuchen, dice el apóstol Pablo. El que quiera guardar el día sábado, que guarde el día sábado. Para Dios lo hace. El que quiere guardar el domingo, que guarde el día domingo, para Dios lo hace. El que quiere guardar cualquier día, por eso dice, el que juzga igual todos los días, el que quiere guardar cualquier día, lunes, martes, miércoles, déjalo, para Dios lo hace. ¿Se da cuenta? Porque hay un cristiano judaizante que dice que tiene que ser sábados. Es un niño problemático. Gloria a Dios, hermano. Entonces, estos son problemas que había en la iglesia y las hay ahora también. Rápidamente vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, 1:10. Dice, porque he sido informado, verso 10, 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué había en la iglesia de Corintios? Divisiones. Desunión, divisiones. ¿Ya? ¿Por qué? El capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay que cambiarle su pañal, darle comida. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, no son carnales, había celo, contienda, envidia, disensiones, todo eso había en esta iglesia de Corintios. Ahora estamos en la iglesia de Corintios, hermano. Todo eso había. ¿Qué vamos a hacer con esta iglesia? ¿La cerramos? ¿Cuánto? A ver, ¿usted qué dice? ¿La cerramos o no la cerramos? Dios no la cerró, hermano. Dios no dijo, Pablo, ya llévate a los que están bien y a los demás ya abandónalos. No dijo eso. Por eso, si usted ve problemas de carácter en la iglesia, problemas de conducta en la iglesia, no es para que se vaya, es para que aporte, porque Dios le ha dado un don a usted para que lo ponga en práctica. Usted tiene un deber con el hermano que está andando mal, que está haciendo problemas. ¿El deber cuál es? Dice Dios, exhortaos, alentaos los unos a los otros. No dice, agarra tus maletas y vuela. No. Usted cuando hizo un compromiso con Dios y le dijo, Señor, mi vida es tuya, ya. Tu propia boca se enlazó. Hiciste un pacto con Dios. Tu vida, tu criterio no te pertenece. Aunque tu carne quiere irse, pero tu mente dice, tú has hecho un compromiso con Dios. Quédate a apoyar la obra de Dios. O tu pastor es adúltero, o tu pastor es recasado, o tu pastor dice que si no diezmas te vas al infierno. Entonces no hay motivo o razón para que agarre tus maletas. Pelea tu batalla, tienes un compromiso con Dios, no conmigo, no con la religión, con Dios. Esa es la palabra de Dios, hermano. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, hermano. Entonces había este problema también. El otro problema era que había incesto. Un creyente se metió con su madrastra. Un creyente de la iglesia se metió, empezó a convivir con su madrastra, o sea, con la esposa de su papá. El apóstol Pablo se entera, ¿qué dice? Bótenlo. Así dice. Al tal, dice, échenlo fuera. Para la destrucción de su carne y preservación de su espíritu. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? A ese incestuoso, o puede ser un adúltero que lo tapa y vuelve a adulterar y lo vuelve a tapar, entonces ya reiterado, escandaloso,
O un hermano que fornica, cae con una hermana, cae con otra. O sea, cuando la situación es escandalosa, ya tenemos que sacarlos. Y el apóstol Pablo dice, para la destrucción de su carne y salvación de su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cuando el pastor, con la autoridad que Dios le ha dado, lo saca de la iglesia, entonces allá, hermano, si es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y su carne, su cuerpo, carne, hueso, su cuerpo, va a sufrir, hermano, el castigo, la disciplina de Dios. Puede pasarle cualquier cosa, cáncer, tumor, un carro por encima, yo no sé. Pero algo le va a pasar, dice el apóstol Pablo, porque si es hijo de Dios, va a ser disciplinado por Dios. Y Pablo dice, no importa que su carne sea machacada, lo importante es que su espíritu, su alma, se va a salvar. Gloria a Dios, hermano. Eso es. Algunos dicen, pero yo peco y no me pasa nada. Yo peco y no me pasa nada. Yo tapo mi pecado, adultero o fornico, adultero y no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque no eres hijo de Dios. Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Gloria a Dios, hermano. Esa es la verdad, esa es la palabra de Dios, hermano. Entonces acá la expulsión es bíblico. Cuando es pecado escandaloso, grave. Ahora, otro problema que había afuera, litigio entre los hermanos de la iglesia. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algún pleito con otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos? O sea, ¿cuál es otro problema? Entre los hermanos estaban querellando, hermano. Este era el colmo, ¿no? Entre los hermanos estaban querellando. Es como, hermano Marco le dice a hermano Jaime, ya, Jaime, mañana te vemos en el juzgado, ¿ya? Allá en el juzgado te quiero ver. A ver, delante del fiscal. Y Jaime dice, ya, vamos, pues yo tengo mi abogado, yo tengo un buen abogado. ¿Qué es eso? Eso estaba pasando en la iglesia, cuerpo de Cristo, hijos de Dios, niños en Cristo, gloria a Dios, hermano. ¿Vamos a cerrar la iglesia? ¿Cerramos la iglesia de Corintios o no? Dios dice, no. Aconseja, corrige. Exhorta, amonesta. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Mire la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un grupo de pecadores salvados por Cristo que estamos siendo perfeccionados cada día. Esa es la iglesia de Cristo. Un grupo de pecadores salvados por Cristo que estamos siendo perfeccionados. Pero hay cristianos que no se dejan perfeccionar. Esos son los que dan dolores de cabeza. Problemas en el matrimonio. Habían hermanos que se estaban separando de sus esposas. También habían fornicarios. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, une con Él. 18, huid de la fornicación. Ya no forniquen, escapen de la fornicación. ¿Ahora otro problema en 1 Corintios? Que algunos hermanos estaban fornicando. Y no crea que no pasó nada con ellos. No vaya a pensar, o sea que peco, no pasa nada. No, hermano. Dios no es el pastor de la iglesia. Dios es Dios. Usted va a ver la disciplina que Dios aplicaba más adelante. Vamos a ver la disciplina. Toda esta gente recibió su disciplina, hermano, de Dios. El capítulo 7, había problemas en matrimonio, los hermanos se estaban separando. O sea, había matrimonios que se separaban. ¿Por qué? Porque peleaban. No tenían, como dicen, no hay compatibilidad de caracteres. Ya, y paraban peleando, discutiendo, hermano, y eran perros y gatos. Entonces, ¿qué? Un día dijo, ya, entonces nos separamos con el pastor, ya nos separamos, y se separamos. Ese problema pasaba en la iglesia. ¿Por qué se discute? ¿Por qué peleaban? Porque estaban en la carne, porque eran carnales. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, para que tu matrimonio funcione bien, dice, llénate del Espíritu Santo. Y cuando te llenes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a controlar y vas a presentar en tu vida los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad,
Entonces, con esos frutos, a ver, pelea. Pelea con ese fruto. Si tú estás lleno de amor, si tú estás lleno de paz, ¿cómo vas a pelear? No vas a poder pelear, gloria a Dios, hermano. ¿Cuál es el remedio para los divorcios y las separaciones? Llenarse del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese era otro problema que había en esta iglesia. Entonces, pastor, pero mucho problema. Es que no podemos tapar el sol, no podemos nosotros, hermanos, hacernos de vista gorda. Usted tiene una responsabilidad con Dios y con su obra. Lo que había también era, hermano, hablaban mal del pastor. Hablaban mal del pastor. Dice, no soy apóstol. ¿Qué decían los hermanos? Algunos hermanos decían, Pablo no es apóstol. ¿Qué se cree Pablo? ¿No? Y hay creyentes que murmuran y de su pastor, hermano. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Hay creyentes que están en la cárcel y dicen, ¿qué se cree el pastor? ¿Qué se cree el pastor? Ya mandón, ¿qué se cree? No es que uno se crea, es que tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no soy apóstol, dice el apóstol Pablo. ¿Usted dice que no soy apóstol? Dice, yo sí soy apóstol. Yo he visto a Cristo. ¿No? Y también algunos hermanos de la iglesia de Corintios no querían apoyarle con ofrenda al pastor. Acá dice, pero no hemos, dice acá, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es gran cosa que llegáramos lo material. O sea, Pablo dice, yo les enseño la palabra, que es la palabra de Dios, que no tiene valor, que vale, su valor es inmenso, y es algo relevante que ustedes me den una ofrenda a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál vale más? ¿La palabra que les enseño o la plata que tienes en tu billetera? La respuesta es, la palabra vale más. Y entonces, ¿por qué no me colabora? Dice Pablo, ¿por qué no me das una ofrenda? Y después dice, pero a los falsos sí le das. O sea, cuando viene un lobo rapaz, a él sí le das. Ahí dice el Pablo. Pero yo que enseño la verdad, a mí no me das. Y ahí dice, y esto lo dijo el Señor, el que predique el evangelio, que vive el evangelio. Por este texto lo manipulan los lobos rapaces, eso también hay que tener cuidado, ¿eh? El lobo rapaz, este texto, sueña con este texto y lo saca de contexto. Claro, el pastor, hermano, bíblicamente tiene que recibir apoyo de la iglesia. No para que se compre un teléfono de 20,000 soles, no para que se vaya a Disneylandia, no. Para sus necesidades. Para su pasaje, que camine el pastor, pues. No, su necesidad es también su pasaje. Su medicina, no solamente de él, de su familia. O sea, ese es lo bíblico. Ahora, que a la iglesia no tenga plata, sea una iglesia pobre, el pastor comprende. Pero lo que es bíblico, hay que enseñarlo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire cuántos problemas, hermano. Pastor, ya no siga ya. No, pero hay más problemas, hermano. Hay más problemas. También habían, hermano, abuso de los dones. Y ellos, hermanos, había un grupo de hermanos que pensaban que el don de lenguas era lo máximo, lo máximo. Y, hermano, y se metió un problema y usaban los dones en la carne. Después dice, ustedes tienen que usar los dones, pero con amor. Tienen que basarse en el amor. Usar los dones sin amor es buscar que lo reconozcan, es buscar que lo aplaudan. Y eso está mal. Otro problema en la iglesia de Colosenses también, hermano. En la iglesia de Colosenses también se metieron problemas. Y uno de esos problemas eran que habían extremistas que decían, no toques, no mires, no manejes, no hagas esto porque te contamina. Esto es pecado, te contamina. Son los extremistas que hasta ahora hay. Los fanáticos extremistas que hasta ahora hay. Por ejemplo, dice así la palabra, dice, pues si has muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, no comas, ni toques, en conformidad a mandamientos de hombres?
Ese extremismo es mandamiento de hombre. Cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, parece que es sabio, en culto voluntario humilde y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ahora tenemos iglesias también fanáticas que todo es pecado, hermano. Celebrar el Día de la Madre, pecado, ya eres un diablo ya. Celebrar el Día de Papá, pecado. Celebrar el Día del Pollo a la Brasa, pecado. Irte a la playa, a disfrutar la naturaleza, un lugar alejado, pecado. O sea, ellos lo ven todo pecado, pecado, pecado. Ponerte un arete, ya pecado. Jezabel te dicen, así hablan, hermano. Ponerte un collar, ya pecado. Ponerte un pantalón honroso, pecado. Entonces, eso pasó acá también. El extremismo, el fanatismo. ¿Cómo estaría el apóstol Pablo? Por eso el apóstol Pablo dice, aparte que a mí me meten al calabozo, aparte que yo he pasado tiempo en la cárcel, aparte que a mí me han dado de palo, de látigo, me han apedreado, he pasado hambre, he naufragado, he estado flotando en el mar ahí. Aparte de eso, lo que me aflige es los problemas en las iglesias. ¿Lo dice o no lo dice el apóstol Pablo? Lo dice. Eso que me den de palo, de látigo, lo soporto, pero lo que más me duele es los problemas en las iglesias. Pablo no tiró la toalla, hermano. ¿Usted va a tirar la toalla? No, que hermano Jaime no me saludó, me voy. No, acércate al hermano Jaime, ¿qué pasa? Jaime dice, no, pero no te he visto, varón, estoy preocupado. Ah, ya, gloria, se abrazan y se comen el ceviche de la paz. Gloria a Dios, hermano. Para eso Dios nos ha llamado, para la comunión entre hermanos. Miren, hermanos, Tesalónicas había otro problema, decían, Cristo ya viene Cristo, y no querían trabajar, los matrimonios, los novios rompieron su relación, porque decían, Cristo viene, ya viene. El apóstol Pablo dice, un momento, ¿quién le dijo que Cristo ya viene ya? No se dejen asustar por carta, por palabra, como si fuera mía. Cristo todavía no viene. Primero tiene que manifestarse la apostasía y el anticristo. Y después ya vendrá el Señor. Y el Pablo dice, y no dejen de trabajar, sigan trabajando. Amonesten a los ociosos que dicen, Cristo viene, ya no quieren trabajar. Y acá Pablo le dice, hubo problemas en esas adolescentes también. ¿Se da cuenta? Y habían también, hermano, en la iglesia de Timoteo, hermanas viudas jóvenes, también que estaban haciendo problemas. El mismo Timoteo estaba desalentado, desanimado, ya no quería predicar, ya tenía miedo y paraba enfermo con su estómago, y Timoteo ya no quería hacer la obra de Dios, y Pablo tiene que mandarle una carta y reprender a Timoteo. Timoteo, tú eres mi colaborador, yo te he preparado. A mí ya me van a cortar la cabeza mañana, pasado mañana, y yo no te puedo dejar así todo desanimado. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que has recibido. Levántate, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz la obra de Dios. Le jaló la oreja a Timoteo. Y Timoteo se arrepintió, hermano, y empezó a predicar. Y acabó en la cárcel igual que Pablo. Y salió, hermano. Entonces, hermanos, no sé si usted ha estado al lado, donde usted vive, no sé si su vecino ha hecho obra de construcción o de remodelación. Cuando están con el martillo, ¿no? Ese martillo. O el taladro. Hermano, mi vecino construyó, mi otro vecino remodeló y todo el día duele la cabeza, uno está cansado. ¿Pero qué voy a hacer? Me voy al parque a vivir. No, tengo que quedarme ahí. ¿Sabe qué? Tu hermano que está al costado lo están remodelando. Gloria a Dios, hermano. O sea, todos nosotros estamos en remodelación. O sea, cuando un hermano que está en pleno remodelación se acerca, está. ¿Qué tiene que hacer?
quédate con él. Y el varón, ¿te están remodelando, no? Sí, ya. Yo te voy a apoyar. Gloria a Dios, hermano. Palma para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Apoyemos la obra de Dios. Solamente puedo decirte si tu pastor es adúltero, recasado, quebranta la doctrina fundamental. Ahí. O de repente viajas, de repente te mudas de casa, ¿correcto? Puede pasar también. Pero si es por problemas de acá de carácter, tenemos un compromiso delante de Dios de exhortarnos, alentarnos los unos a los otros. Póngase, mi hermano, bendito sea Cristo. Vamos a darle gracias a Dios, es la verdad, no podemos negarlo. Tenemos que ser humildes y aceptar esto y trabajar para Dios.